Buenos días. Quiero comparecer ante ustedes en esta rueda de prensa para informarles, una vez transcurridos los primeros 15 días del inicio de curso, cómo ha evolucionado la situación sanitaria de los colegios. Tengo que transmitirles que desde el equipo de educación estamos moderadamente satisfechos. Digo moderadamente porque nos gustaría que no hubiera habido ningún caso y porque siempre tenemos el riesgo y el peligro de que pueda despuntar o pueda retomarse un brote con el que no contábamos. Pero puedo decir que la situación es bastante aceptable. En estos momentos, después de 15 días de clase, tenemos 57 casos positivos en el ámbito de los centros educativos, de los cuales 19 nos han llegado a través de epidemiología, es decir, que los padres optaron por otra vía para el diagnóstico y no el sistema que tenemos establecido en educación. Tengo que decirles que de estos 57 casos, en Logroño corresponden 32, en Arnedo 6, en Arnedillo y localidades del CRA hay 3, 11 casos en Calahorra, 1 en Alfaro de esta última semana, 3 en Lardero y 1 en Rincón. Puedo decirles también que la etapa de mayor incidencia está siendo la etapa de infantil y que en las aulas de infantil tenemos 11 aulas de 3 a 6 años en los cuales hemos ordenado que los niños se queden en casa por la razón y por la aplicación del protocolo que a continuación el inspector médico les va a hacer. También tenemos 6 aulas de educación infantil de 0 a 3 años que también están confinadas. No tenemos ningún aula de primaria y tampoco tenemos aulas de secundaria. Me gustaría que el inspector médico comentara los protocolos que estamos siguiendo. Siempre hemos defendido que el protocolo y el plan de contingencia era un documento abierto y que, por lo tanto, se iba a ir adaptando, se iba a ir modificando, buscando siempre la mejor respuesta ante las situaciones nuevas que iban apareciendo. Es lo que hemos hecho, estamos trabajando en coordinación muy estrecha con salud y tenemos muy claro qué hacer en infantil, en primaria, en secundaria, como nos va a contar José Ignacio Aguado. Gracias, señor consejero. Yo quería explicar un poco las pautas que seguimos de forma general al realizar las actuaciones en los centros escolares. Dividimos los centros de educación infantil a la hora de actuar, de educación primaria y de secundaria o otras educaciones. Entonces, cuando hay un caso en educación infantil, el protocolo dicta que al no llevar mascarilla estos niños y tener una socialización y no respetar el 1,5 metros, como se estudió al realizar los grupos de convivencia estable, consideramos a toda la clase, a todo el grupo, como casos estrechos. Entonces, la actuación que se realiza se le realiza a todos una PCR en 24 horas y se aísla a estos alumnos en casa, o bien 10 días si se repite de nuevo la PCR, o bien 14 días. En educación primaria, ¿qué pasa? Que en educación primaria, aparte del grupo de convivencia estable que lo utilizamos como barrera para un posible contagio, tenemos el uso obligatorio de la mascarilla y el resto de medidas estrictas de higiene y prevención. ¿Qué pasa? Que esto nos da cierto margen de actuación en este grupo de alumnos. Si nosotros, al hacer el estudio y el seguimiento, vemos que se han cumplido todas las medidas de prevención, actuaríamos con estos alumnos a todos se les hace PCR y se les manda a casa hasta el resultado de todos los alumnos. Si todos los alumnos son negativos, vuelven al aula
y siguen la docencia normal. Si hubiese más de 2, es decir, 3 o más en una misma aula, esto se consideraría un brote y tendríamos que actuar en todo el grupo como si fuese un contacto estrecho y los dejaríamos como si fuesen alumnos de infantil. Es decir, o 10 días si se repite la PCR o 14 días hasta terminar el confinamiento. Y, por último, la educación secundaria obligatoria y la posobligatoria. En este caso, no tiene mucho sentido utilizar ni grupos de convivencia estable, ni utilizar una unidad como clase. ¿Por qué? Porque tienen muchas actividades optativas, saltan de una clase a otra, tienen otras relaciones, con lo cual se realiza un estudio y seguimiento de contactos estrechos de cada persona. Gracias a los coordinadores de salud, que hacen una labor muy importante, se realiza un seguimiento, nos dan el nombre de su círculo íntimo, de sus contactos estrechos, y sobre estos se actúa individualmente. En secundaria, como la situación es más compleja, el protocolo es menos estricto y depende del sanitario que lo valore en ese momento para su realización en una forma u en otra. Y básicamente este sería el protocolo, pero hay un dato muy importante, que es cuándo se hace la PCR o cuándo se inician los síntomas. Tomamos como inicio del protocolo cuando en las 48 horas antes del inicio de los síntomas o en caso de asintomáticos, desde el PCR positivo, ha tenido en contacto con la clase. Si no ha tenido contacto con la clase en esas 48 horas previas, no se inicia el protocolo porque clínicamente el riesgo es menor. Esto está dictado por siempre el consenso con epidemiología y las autoridades sanitarias en todas las guías que nos dan. Muchas gracias, inspector médico. Yo quisiera transmitir a todas las familias, a todos los padres y madres que nos están escuchando, la idea de que estamos trabajando por garantizar la seguridad, por garantizar que no hay contagios, por garantizar que se actúa como está previsto actuar cuando se necesita y que desde este punto de vista estamos siendo muy serios y muy rigurosos. Y que estamos adaptando los protocolos, como debe de ser, porque en la clínica, los que tenemos experiencia y hemos trabajado en el ámbito sanitario, sabemos que no siempre 2 y 2 son 4, que a veces 2 y 2 son 3,5 o 3,80 y pueden ser incluso 4,20. Y lo que hacemos es adaptarlo para ello, pero que sus hijos, sus hijas están seguros y estamos actuando de inmediato. Casi podríamos decir que somos la comunidad envidia de las vecinas, porque solo hay que comparar los resultados que tienen comunidades próximas a nosotros para ver que están mucho más afectadas por la incidencia del coronavirus ya dentro del ámbito estrictamente escolar. ¿Por qué ha sido esto posible? Por varios factores. ¿Por qué estamos en esta situación que nos envidian en algunas comunidades? Pues por varios factores. El primero y fundamental que hay que reconocer, el buen trabajo que están haciendo los coordinadores y coordinadoras del COVID en los centros educativos. Se lo han tomado en serio, saben que su función no es diagnóstica, que su función es alertar sobre posibles casos, reconocer determinados síntomas, como hacemos por lo general todos los padres y madres, y están cumpliendo muy adecuadamente su función. Y desde este punto de vista yo les quiero dar las gracias y reconocerles el buen trabajo que están llevando a cabo. En segundo lugar, otro dato importante, yo creo que se están cumpliendo muy bien las labores y los trabajos higiénicos de prevención de la epidemia. Se insiste mucho en el lavado de las manos, el uso de las mascarillas, el uso de hidrogeles, se está insistiendo también en las separaciones, en la ventilación de las clases, y esto se está cumpliendo y hace posible que la incidencia del virus sea menor. En tercer lugar, otro tema importante,
estamos comprobando que la constitución de grupos de convivencia estable, lo que vulgarmente y muchas familias entienden como grupos burbuja, que están aislados, que son un número pequeño, etcétera, pues son también muy eficaces y que permiten controlar los contactos y, por lo tanto, que no se expanda dentro del centro educativo el coronavirus. Nos preocupan algunas cosas, y es que no estamos consiguiendo crear el hábito de que la manera que se comportan en el grupo de convivencia estable y las pautas de comportamiento que tienen dentro del colegio las continúen luego cuando salen a la calle, cuando van a los parques, y estamos viendo quizá demasiadas actuaciones que pueden originar determinados contagios, pues por no respetar estas medidas de higiene, de distanciamiento, de uso de la mascarilla, etcétera. Quisiera terminar también con una cosa que me parece importante. Hay grupos políticos que, en el legítimo derecho de su visión de las cosas, pues han planteado datos y han planteado críticas que no son ciertas, Y a estos grupos yo les quiero llamar y les quiero convocar y les quiero decir una cosa muy clara. Creo que en este momento no es el momento de enredar. Este es el momento de cooperar. Este es un tema que todos tenemos que estar unidos y que o lo sacamos entre todos o no va a ser posible dar una respuesta y dar una salida adecuada a los problemas que nos está causando en el coronavirus. Yo no digo que hagamos todo siempre bien. Acepto las críticas, aceptamos las sugerencias, pero vamos a no crear intranquilidad. Vamos a que las familias vean que estamos unidos y que estamos garantizando que sus hijos e hijas van al colegio dentro, como un entorno seguro y dentro de las medidas adecuadas para mantener la seguridad y para mantener lejos del colegio los contagios. Hay un dato importante, casi todos menos 2 que son dudosos, todos los contagios son externos a los colegios. Llamo la atención y sobre todo hago una llamada a la cooperación. Toda buena idea será aceptada, por supuesto, toda propuesta de mejora, pero vamos a centrarnos en lo importante, que es que nuestros niños y niñas en la escuela no se vean afectados ni se vean contagiados.